quiero cambiarle el nombre, pero no. Compartir pantalla. A ver. Este ruido también. Buenos días. Pues a ver si estarán viendo, porque a veces mi computadora en mi casa no sé qué pasa que. ¿No? Buenos días. Estarán recién llegando a sus casas. Ya no puedo abrir el Zoom. Está en la barra de arriba, creo. Acá está. Un participante. Esperaremos. Lo que quiero saber es que si estoy compartiendo. Se está compartiendo. Ya. Pues no me contesta, solo hay uno. Esperaremos unos minutos. Creo que no hay ninguno. Dime. No, no lo han empotrado. No, no, dile a la Jovita de que no lo vamos a poder hacer hoy. Que sí. Sí, pero hay que estar viendo, hay que ir viendo dónde se va a empotrar. Y yo ahorita voy a empezar a editar una clase. Sí, Julie, ¿dónde está? Ya, pero ya está terminando el doctor Will de repente. Ya, si no, que Julie vaya, pues. Es que la idea era abrir y ya saben dónde se coloca, dónde se va a empotrar. Claro, pues por eso. No, no, mejor la próxima semana ya. Ya queda para. Dile que no, que estamos ocupados, pues que hemos estado programando todo para el día de ayer y no se hizo. No,
Ya, ok. Ya. Hay 6 participantes. Estamos todavía a la 11. Buenos días. ¿Me puede contestar alguien? Buenos días, doctora. Ok. ¿Cuántos alumnos son en total? 24, doctora. Ay, no. Vamos a esperar un ratito más entonces. ¿Y están viendo mi pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora, sí se ve. Ok. Son 24 y ahorita solo hay 10. Es que ahora también es la despedida de nuestros residentes de los del tercer año. De Emato. Sí, de toda pero nosotros son 2 residentes. Después ya se despide ya. Pero ya sabes que yo no, yo no no, todo salió normal. Que yo miró y Alumnos, creo que ya podemos empezar, porque son 2 clases que tenemos. La de no sé por qué está, la de hemostasia y la que tenemos de ahí viene trombosis. Así que empiezo, ¿ya? Entonces, buenos días con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre pruebas de laboratorio. Y vamos a hablar primero en lo que son las pruebas en general de hemostasia, las pruebas rutinarias que nos sirven para los diagnósticos de trastornos de la coagulación y en realidad de los síndromes hemorragíparos. Y el otro capítulo que sería de trombosis, que es un poco más tedioso. Muchas de las pruebas de laboratorio de trombosis lamentablemente no están instaladas en muchos hospitales, entonces nos crea un problema en relación al diagnóstico que conlleva la trombosis. Pero vamos a ver primero las pruebas de la hemostasia. Y para poder hablar de hemostasia, primero tenemos que ver las pruebas de laboratorio, primero tenemos que ver el concepto de qué es la hemostasia. Entonces, creo que en algún momento ya hemos comentado este aspecto. Hay varios conceptos. En primer lugar, la hemostasia permite que se mantenga el estado fluido de la sangre en los vasos bajo condiciones normales. Y posteriormente vamos a ver, y este es el concepto en trombosis, cuando se altera, se daña el endotelio precisamente, que es la parte, es una pared que está directamente, que pertenece al vaso sanguíneo y que está directamente con la sangre. Cuando se lesiona el endotelio es cuando se altera todo el proceso de la hemostasia. Y vamos a ver ya
vamos a ver alteraciones en relación a sangrados o en relación a trombosis. Pero mientras ese endotelio permanezca sin alteraciones, es precisamente el factor más importante para que se mantenga la sangre dentro del vaso en su estado líquido. El segundo concepto es mantener la integridad del vaso. Y precisamente las pruebas de laboratorio me van a ayudar a discernir dónde se encuentra el daño. O sea, cuando se produce el daño en el endotelio, la integridad del vaso está alterado, se va a alterar todos los factores que vamos a ver a continuación y que se van a representar en las pruebas de laboratorio. Entonces, cuando el vaso se ve dañado, entonces va a haber todo un proceso para posteriormente reparar esa pared, esa zona dañada, y principalmente, ya ustedes saben que es la formación de la fibrina, pero posteriormente el sistema fibrinolítico tiene que destruir esa fibrina, porque si no se va a convertir en un trombo. Precisamente es el concepto, cuando se queda no se le destruye ese trombo, entonces va a causar los problemas que vamos a ver en la segunda parte. Y el otro concepto es todo el proceso que se va a producir en el organismo para evitar que haya un sangrado masivo y que cause la muerte al paciente, ¿no? Entonces se va a formar pues el coágulo de fibrina y posteriormente la reparación. Entonces, la hemostasia es un equilibrio, es una balanza. En el centro sería la hemostasia. Y vamos a ver hacia el lado izquierdo lo que es la coagulación, que es la formación del coágulo, que ahí intervendrían varios sistemas, las plaquetas también. Y hacia el otro lado, la destrucción del coágulo, que está dado por el sistema fibrinolítico, y la reparación del vaso. Entonces, tiene que haber, esto se presenta siempre, ¿no? Cuando hay una herida, por ejemplo, una lesión, se va a activar todo el sistema para formar el coágulo de fibrina y posteriormente la destrucción de la fibrina y la reparación del vaso. Y se vuelve al equilibrio, que es la estructura, la sangre líquida que fluye adecuadamente a través de la pared de los vasos. Entonces, es una balanza. Si se inclina por algún trastorno que vamos a ver hematológico hacia un lado o hacia el otro, entonces ahí vamos a ver o cuadros hemorragíparos o cuadros de trombosis, ¿no? Entonces, estamos en los extremos cuando ya hay el trastorno. Entonces, la hemostasia es un proceso dinámico y vamos a ver que por cuestiones académicas nosotros lo estamos dividiendo en fases, pero no es que pase una fase y sigue la otra, no. Todo se va a activar simultáneamente cuando se produce el daño. Y es amplificada la señal, porque vamos a ver, se produce en una zona, pero inmediatamente, por ejemplo, las plaquetas van a llegar hacia la zona de la lesión. Entonces es un proceso bastante complejo y tiene, bueno, 3 fases que se ha hecho académico, porque vamos a ver que esto está a la par de las pruebas de laboratorio. Entonces tenemos primero lo importante, la hemostasia primaria. La hemostasia primaria, que es la fase celular que la llamamos, porque interviene el vaso interaccionado con las plaquetas. O sea, cuando se produce la lesión del vaso, que se destruye el endotelio, la primera respuesta va a ser la vasoconstricción. O sea, el vaso a través de la pared muscular se va a hacer esa vasoconstricción. Cuando el sangrado, o sea, la lesión es muy pequeña, bastará con la vasoconstricción y simplemente se detiene el sangrado. Pero muchas veces no es suficiente. Entonces, el subendotelio va a liberar, el mismo endotelio libera una serie de sustancias que van a estimular a las plaquetas, las va a llamar. Las plaquetas cambian de forma y van a dirigirse hacia la zona de la lesión y se van a pegar al subendotelio y para pegarse, que es el proceso de adhesión, requieren del factor von Willebrand. Por eso es que cuando hay una llamada enfermedad de von Willebrand, que es trastorno congénito, hay un trastorno en la función plaquetaria porque no se produce esta primera fase.
Y luego hay una interacción de plaqueta con plaqueta, que es la agregación de las plaquetas, en donde interviene principalmente el colágeno. Entonces, ambos son hemostasia primaria y forman el tapón plaquetario, que como saben es un tapón muy inestable, es suave, requiere de la siguiente fase, que es la hemostasia secundaria. Y la hemostasia secundaria es lo que ustedes conocen como la coagulación. O sea, la vía intrínseca, la vía extrínseca, que es la llamada fase plasmática, donde activan toda la cascada de la coagulación, los factores de la coagulación, y la finalidad es producir ya un coágulo más estable, que es el coágulo de fibrina, que es un coágulo más fuerte, no es como el de plaquetas, que es suave y que se va a destruir rápidamente. No, este es un tapón más fuerte y que va a condicionar que se active el siguiente paso, que es el sistema fibrinolítico, que se produce en las 48 a 72 horas, hay ese periodo de tiempo desde que se producía la lesión, y el sistema fibrinolítico lo que activa principalmente es la plasmina, que es una enzima que va a destruir el coágulo de fibrina formado, pero también va a ayudar a reparar el vaso. El endotelio se va a reparar, el vaso se vuelve ya normal y retorna todo la hemostasia normal, ¿no? Entonces, esta es la estructura que ustedes conocen, que nos enseña mucho en la fisiología. Pero vamos a ver que lo que es coagulación, ustedes ya saben que hay el modelo, no se da como vía intrínseca y extrínseca, hasta ahora la tenemos porque correlaciona mucho con las pruebas de laboratorio, pero en realidad no se produce así, ¿no? No sé, siempre, ahora se habla pues de 3 fases, que es el modelo celular, el modelo, diríamos, cómo fisiológicamente se va a ver. Pero vamos a mantener estas fases porque nos ayuda muchísimo en la clínica y posteriormente en el laboratorio, que es nuestro interés para investigar. Entonces acá estamos viendo ya en forma gráfica lo que es la hemostasia primaria. Ustedes ven arriba, el endotelio se ha destruido y se están acercando las plaquetas. Y observan ustedes el factor von Willebrand, que es fundamental, y el von Willebrand siempre va con el factor 8, pero acá es el factor von Willebrand el que va a enclavarse con un receptor de la plaqueta y se enclava en el subendotelio. Y de ahí la interacción de las plaquetas, donde está el colágeno principalmente, y forman el tapón, que es un tapón suave, ¿no? Y después viene todo el sistema de la cascada de la coagulación y forma el tapón ya estable de fibrina, ¿no? Entonces, esta es la hemostasia primaria al inicio y luego la hemostasia secundaria. Entonces, eso es en forma muy gráfica. Entonces, la hemostasia, este es el cuadro también, cuando se produce la lesión vascular, la vasoconstricción es lo primero, luego la lesión vascular va a liberar unas sustancias que van a activar la cascada de la coagulación, también se interaccionan para que las plaquetas actúen y posteriormente el sistema fibrinolítico, ¿no? O sea, en forma gráfica es lo que ocurre en forma rápida en el organismo. Entonces, yo cuando voy a ver un trastorno de la hemostasia, yo tengo que ver la hemostasia es el daño es en la hemostasia primaria o en la hemostasia secundaria. Y eso es fundamental. Hemostasia primaria, hablo de la pared del vaso, que serían los trastornos de las púrpuras vasculares, y el otro de la función, las plaquetas, tanto en función como en cantidad, ¿no? Entonces, las púrpuras vasculares no pertenecen a hematología. Los trastornos van a depender de la patología que lo vea. Por ejemplo, si hay púrpuras vasculares inmunes, que lo va a ver reumato, lo puede ver dermato, depende de dónde se ubique la lesión y el trastorno. Y a nosotros nos van a pedir la evaluación porque producen púrpura. Entonces el síndrome purpúrico, mi interconsulta es para decir, ¿es vascular o es plaquetario? ¿No? Entonces solamente es para diagnosticar
y decirles, no, esto no es hematológico y fuera, ¿no? Un ejemplo clásico de la púrpura vascular es el Scheulen, ¿no? Que es un trastorno, es una vasculitis, ¿no? Es inmune y que se presenta en mujeres y generalmente la púrpura vascular es localizada, no como los problemas plaquetarios que es generalizado. O sea, yo voy a ver un trastorno, una púrpura generalizada en el cuerpo, o sea, las petequias, y eso se ve más en trastorno plaquetario, ¿no? Porque el daño es mayor, no es localizado, es generalizado. Entonces, cuando hablo de hemostasia primaria, yo tengo que decidir si es problema plaquetario, es por baja de plaquetas o porque hay alteración en la función. Entonces, tengo que dilucidar en la parte clínica ya. Eso me tiene que ser la historia clínica, es la que me va a ayudar. Y la hemostasia secundaria son las famosas coagulopatías, que en realidad vamos a ver que los sangrados son mayores, el compromiso es mayor, y las coagulopatías después decidiré si es hereditario o si es adquirido, ¿no? Entonces, para la parte hematológica nuestra, que lo que vamos a ver en las pruebas de laboratorio, me interesa ver el problema plaquetario, que tendré que dilucidar hasta el final la causa, porque yo puedo saber, digo, ya esto es trombocitopenia, pero tengo que llegar a la causa. Igual, es una coagulopatía, tengo que llegar a la causa, y para esto me van a ayudar las pruebas de laboratorio. Entonces, ya yendo a las pruebas, tengo pruebas de orientación o despistaje. Estas pruebas son obligatorias que la tienen que tener los hospitales de nivel 2 y 3. O sea, si hay un hospital de nivel 3 que no haga estas pruebas ya, pues, ¿dónde estamos, diríamos, no? Porque sobre todo los hospitales de nivel 3 deben tener su laboratorio con las condiciones adecuadas para que yo llegue a este punto. Ya los 3 especializados, los que tienen ya, por ejemplo, servicios de hematología, veremos ya las pruebas ya más específicas, que son ya más complejas. Pero todos los hospitales, incluso el de nivel 2, debe tener, porque no son pruebas costosas y solamente, y me van a ayudar fundamentalmente al diagnóstico. Entonces, tenemos hemostasia primaria, que dijimos que es la interacción del vaso con las plaquetas. ¿Qué pruebas me van a ayudar? Tenemos el tiempo de sangría, la retracción de coágulo, la prueba de lazo, que ya no se hace, y vamos a ver, se pone, pero en realidad ya no estamos haciendo esa prueba, y lo importante, la lámina periférica, porque ya dijimos que la hemostasia primaria tengo que saber la cantidad y calidad de plaquetas, ¿no? Entonces, la cantidad de plaquetas lo voy a ver en un hemograma, por supuesto, cuando viene un paciente con trastorno sangrando, yo lo primero le pido el hemograma y ahí voy a ver el nivel de plaquetas. Pero la lámina periférica me ayuda porque siempre tengo que corroborar si la máquina me saca trombocitopenia, si la lámina yo voy a verificar si realmente hay trombocitopenia, porque la máquina a veces puede errar, ¿no? Ahora ya todo se hace automatizado. Entonces hay macroplaquetas, o sea, plaquetas grandes, que la máquina no lo considera como plaquetas. Y entonces puede que saque menos cantidad de plaquetas que las que hay. Por eso siempre el hematólogo tiene que revisar la lámina periférica. Vamos a hablar algo en relación a cada una de estas pruebas rápidamente. Y la hemostasia secundaria, tenemos el tiempo de protrombina, que es la vía extrínseca, el tiempo parcial de tromboplastina activada, que es la vía intrínseca, y el tiempo de trombina, que es la vía común. Entonces, estas son las pruebas de despistaje, las primeras que yo voy a pedir frente a un paciente que llega con cuadro hemorrágico, ¿no? Y incluso el laboratorio debe trabajar 24 horas para poder hacer estas pruebas, ¿no? Que son las de rutina. Y las pruebas específicas, ya estas pruebas ya son para los hospitales de mayor complejidad, aquellos sobre todo que manejan pacientes hematológicos y por tanto, por ejemplo, si tengo un perfil de coagulación, un TTP prolongado, y entonces yo voy a decir, este es por déficit de factores, tendré que hacer los dosajes de factores, o por inhibidores, tengo que hacer los estudios de inhibidores tanto de la coagulación como otros, y ya esto ya son pruebas más específicas que pueda, que me indique que el trastorno ya
de la coagulación, o es por coagulación o es por sistema fibrinolítico, o ya valoraré ya más detalladamente la función plaquetaria. O sea, estas pruebas ya siguen al siguiente nivel del screening, ¿no? Y el screening es el que me va a ayudar. Entonces, vamos a ver poco a poco, progresivamente, cómo vamos a hacer nuestros diagnósticos. Entonces, ya vamos yendo primero a la hemostasia primaria. Dijimos que tenemos el recuento de plaquetas, que lo vamos a ver por el frotis periférico, pero también lo vemos en la máquina. El tiempo de sangría, que aquí vamos a hablar un poquito qué cosa es el tiempo de sangría, que ya realmente se está dejando de lado, y lamentablemente es porque se requiere mucho de la experticia del técnico que lo haga. La retracción de coágulo, y aquí sí ya tengo estudios más complejos, que son principalmente para determinar la enfermedad de von Willebrand, que como ya les dije, es el factor von Willebrand sirve va a ser un puente entre la plaqueta y el pseudoendotelio. Entonces, la enfermedad de von Willebrand es una patología congénita que la clínica es muy parecida a una trombocitopenia. O sea, hay un sangrado mucocutáneo, porque generalmente el problema plaquetario es sangrado mucocutáneo, no es de órganos, no hace martrosis, por ejemplo, hematomas, es más petequias y más sangrado gingivorragia, epistaxis, menstruaciones abundantes. Entonces siempre hay que, sobre todo en mujeres que menstruan abundantemente, hay que siempre sospechar en von Willebrand. Y para eso tengo que tener exámenes. Y la agregación plaquetaria, porque tenemos patologías tanto congénitas como hereditarias, donde la función plaquetaria está alterada, ¿no? Entonces, ya la agregación plaquetaria la dejaré de lado después. O sea, siempre, no es que voy a hacer todas las pruebas en una sola, sino comenzaré a ver primero la causa más común de trastorno en la hemostasia primaria es la trombocitopenia. Entonces, si ya no hay trombocitopenia, ya me voy a buscar otras causas. Von Willebrand es el siguiente, que siempre hay que estar pendiente. Y al último pensaré en trastornos de la agregación plaquetaria. Y aquí hay que hacer agregometría, y eso ya son métodos mucho más sofisticados, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta lámina, este slide. Este es para una paciente, mujer, que tuvo hace 10 días una fiebre, un cuadro como un resfriado, y tomó un analgésico, una aspirina, por ejemplo, de repente para el malestar o la fiebre, y al día siguiente aparecen estas lesiones en miembros inferiores. Ustedes ven, son petequias, ¿no? Petequias, pero solamente en miembros inferiores. La paciente es una paciente joven, unos 30 años. Entonces, nos llaman a nosotros por estas petequias. Pero ustedes están viendo, y esto lo pongo porque estas petequias tienen una diferencia a la petequia plaquetaria. Esta es la famosa enfermedad de Heno-Scheuer, que es una vasculitis, y se produce, ahí hay que ver, causa viral, causa inmune, reumatológica, a los mismos medicamentos pueden causar este problema. ¿Y ustedes cómo lo decían? Clínicamente, la parte semiológica. Las petequias vasculares se unen unas con otras. Ustedes están viendo este magma medio violáceo, ¿no? Están uniéndose. La petequia plaquetaria no, es dispersa, se disemina, puntiforme y generalizado. Acá no, acá hay un magma, y si ustedes presionan, pasan el dedo por estas petequias, son elevadas. Este es problema vascular, a diferencia de la petequia, que son planas, porque estas son más que todo daño de la misma pared, que es un proceso inflamatorio, diríamos, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, es un Heno-Scheuer, ya no pertenece a nosotros, y solamente hacemos la discusión para a la diferenciación. Este de acá, por ejemplo, este es un niño que igual hace 15 días hace un problema de cuadro febril, y amanece sangrando de las encías, sangrando de la nariz, haciendo epistaxis. Puede hacer estas equimosis cuando hay trombocitopenias severas y algunas lesiones puntiformes diseminadas. Entonces,
Este sí es una trombocitopenia, lo voy a verificar con el hemograma y seguiré el estudio para ver la causa. Acá tenemos este sangrado en cavidad oral, es propio del problema de la hemostasia primaria y puede ser este problema de tipo plaquetario o recuerden, el enfermedad von Willebrand tenemos que siempre tener pendientes porque es la patología congénita más frecuente condicionante de sangrado, ¿no? Es la menos conocida, pero es la que más causa estos problemas. Y nos vamos al frotis periférico, y es lo que les comentaba. Al lado vamos a ver acá dos frotisis les he puesto al lado izquierdo. Ven los lesiones, estos puntitos que ven diseminados, esas grandes son los glóbulos rojos, pero los puntitos medios rosadito, con un halo rosadito y adentro medio oscuro, son las plaquetas. El lado izquierdo, por ejemplo, ustedes ven cantidad de plaquetas, incluso agregadas en grumos. Pero al lado derecho, a diferencia de esto, ustedes ven plaquetas separaditas y unas grandes, son las llamadas macroplaquetas. Y esas macroplaquetas son las que me pueden causar problemas porque la máquina, como esta es por citometría, por láser, los equipos automatizados ya le dan un valor de un determinado tamaño que tiene que tener la plaqueta. Los que salen de ese tamaño, que son más grandes, no las reconocen como plaquetas. Entonces puede decir que la cantidad de plaquetas es menor, ¿no? Entonces siempre es importante revisar la lámina y eso es fundamental. Entonces acá veo una lámina al lado izquierdo normal y al lado derecho hay trombocitopenia, ¿no? Entonces me ayuda a determinar, ya estoy frente a la hemostasia primaria y ya me llego al diagnóstico. En la hemostasia primaria tenemos el tiempo de sangría. El tiempo de sangría se puede hacer por dos métodos. El método de Duke, que es lo habrán visto en algunos hospitales, todavía lo hacen, que es en el pabellón de la oreja. Y el método de IBI, que es que es más, diríamos, mejor que el Duke. Y necesito saber, esto es para hemostasia primaria, pongo un manómetro a temperatura, tomo la presión máxima y mínima y en la media lo voy a dejar ahí presionado y con un estilete voy a hacer unos pequeños puntos, o sea, voy a hacer presión ahí, unas lesiones en el antebrazo y cada más o menos 30 segundos con un filtro voy a ir, va a estar sangrando, entonces con mi cronómetro y voy a ver en qué momento mi filtro ya deja de estar teñido de sangre. Y ahí veo, cuantifico, determino el tiempo de IBI, que tiene que ser hasta 9 minutos. Igualito es la técnica de Duke, que es en el pabellón, y ese es 4 minutos. Me indica, si es que está por encima de los valores normales, que la hemostasia primaria está alterada, ¿no? Entonces o es trombocitopenia o es alteración de la función plaquetaria. Pero estas técnicas ya no se están usando porque lamentablemente los técnicos ya no quieren hacer estas pruebas porque hay que hacerlo tranquilamente en las salas donde se encuentra el paciente y toma su tiempo y ahora todos son aburridos, pues como hay tanto paciente, ya no quieren hacer estas pruebas. Entonces, se ha dejado de lado esta prueba que es muy buena, sobre todo, por ejemplo, a nosotros nos sirven para el screening de von Willebrand, porque en el von Willebrand vamos a tener alterado. Y en las trombocitopenias o en los trastornos de la función plaquetaria que siempre hay que tener en consideración. Bueno, acá está la técnica, como les comentaba, ¿no? Y otra prueba que es muy sencilla de hacer y que no lo hacen en los hospitales, hay que pedir que lo hagan, es la retracción de coágulo. Y ustedes ven acá en forma muy gráfica, es un tubo con sangre total que lo llevo a baño María a 37 grados por 1 hora. Y si la hemostasia primaria, o sea, principalmente las plaquetas, están en cantidad y en calidad adecuadas, se va a ver un coágulo bien definido a la hora y va a liberar el suero, que es esta parte amarilla. Entonces, cuando veo esto, digo retracción de coágulo completa. Y me dice que la hemostasia primaria está bien.
Si no se forma este coágulo, lo pongo el tubo de sangre total y a la hora sigue igual, la sangre total no formó el coágulo o formó un coágulo muy simple, me dice que la función plaquetaria está alterada. Entonces tendré que buscar trastornos como la enfermedad von Willebrand, como otros trastornos en la función plaquetaria tipo Bernard-Soulier o trombastenia de Glassman, que son trastornos hereditarios, o la simple aspirina. La aspirina, como es un antiagregante plaquetario, me puede ocasionar este trastorno. Y algunos pacientes son muy sensibles, le toman una aspirina y comienzan a hacer sangrado, porque alteran la función de la plaqueta, ¿no? Entonces, esta prueba es muy sencilla, pero tampoco a veces no es rutinario, no lo hacen en los bancos, en los laboratorios, a menos que siempre los hematólogos, bueno, nosotros somos los que más insistimos en que se tengan pruebas de laboratorio, pero a veces en donde no hay hematólogos, entonces no saben los internistas o las otras especialidades, no saben que existen estas pruebas y lamentablemente no se hacen. Entonces, cuando yo tengo trastorno de la hemostasia primaria, tengo que decir, o es una trombocitopenia o son trombocitopatías hereditarias, estamos hablando de la función plaquetaria, o trombocitopatías adquiridas, como con la aspirina, o la enfermedad de von Willebrand, o algunas enfermedades vasculares, pero estas ya son generalizadas, tipo Ehlers-Danlos, que son patologías muy raras, ¿no? Entonces, cuando la hemostasia primaria está alterada, yo las primeras tengo que ver. Es una trombocitopenia, si el nivel de plaquetas es normal, lo alejo, entonces sospecharé de ahí sí enfermedad de von Willebrand. O los trastornos ya de función plaquetaria, que pueden ser adquiridos o hereditarios, ¿no? Entonces ahí ya llego a mi diagnóstico y seguiré con qué tipo de tratamiento va a recibir mi paciente. En la hemostasia secundaria ya se complica un poquito, porque ya hay más patologías que están afectadas, pero me ayuda mucho los test porque todos trastornos de hemostasia secundaria va a haber sangrado. Sangrado dependiendo del nivel porque puede haber alteración de varios factores de la coagulación, entonces puede ser mayor o menor grado de severidad y por tanto yo voy a tener de repente en una patología varias alteraciones. Entonces tengo, ya dijimos, y esto es ya un recuerdo, el tiempo de protrombina, que me mide la vía extrínseca, principalmente es factor 7, pero acá también es el 10, el 5, la protrombina, ¿no? El tiempo parcial de tromboplastina activado, que tengo los quininógenos de alto peso molecular, que no podemos hacer en estudio en el país, precalicreína, que no se puede hacer en el país, estos dos son ya factores de la coagulación, y sigue el 12, el 11, el 9, el 8, el 10, el 5, el 2 y el fibrinógeno, ¿no? Entonces, dependerá de la prolongación del tiempo para determinar yo qué posibilidad de pruebas de laboratorio, de dosaje de factores voy a hacer. Y el tiempo de trombina es principalmente, mide la trombina, principalmente es el fibrinógeno, ¿no? Los trastornos del fibrinógeno. Y acá pongo algunos ejemplos, causas de prolongación. Si tengo un paciente que tiene, y es común, creo que es una de las patologías más comunes de hospitalización, tengo un paciente alcohólico que viene con un cuadro de cirrosis hepática, entonces la enfermedad hepática es la primera que me va a dar la prolongación del tiempo de protrombina. Si tengo un paciente anticoagulado, que es lo que estamos viendo en la consulta externa con warfarina, ustedes están viendo que el tiempo de protrombina me ayuda, ahí el INR, para dilucidar la anticoagulación, incluso me sirve. Y si podría ya haber un trastorno mucho más severo, y vamos a ver la coagulación intravascular diseminada. El tiempo parcial de tromboplastina activada, y ustedes lo están viendo también en las consultas, porque nosotros vemos muchísimos pacientes hemofílicos, va a estar prolongado este tiempo, porque tenemos acá el factor 8 y 9 que se encuentran en este grupo. Entonces tendré que ver, bueno, si son, estoy hablando de congénitos, pero
Si son adquiridos, la enfermedad hepática severa también ya afecta la otra vía. Si hay ya coagulación intravascular diseminada, transfusión masiva, heparina, pero a grandes dosis, estoy hablando de heparina no fraccionada, que exista algún inhibidor, por eso estamos viendo los test de mezcla, lo que ayer hemos hablado un poco del test de mezcla, con la práctica para poder definir si es una déficit de factores o es un bloqueo por algún inhibidor o un anticuerpo. Y las deficiencias también de vitamina K. La vitamina K interviene en muchos estos factores de coagulación, requieren de la vitamina K. Y el tiempo de trombina, principalmente función del sistema fibrinolítico. Entonces, las hipofibrinogeniemias, la difibrinogenia, etcétera, ya tendré que yo hacer los estudios correspondientes. Entonces, me ayudan a dilucidar esto. Entonces, si tengo una prueba, el TP o el TTP prolongados, ¿qué hacemos? Los test de mezcla. Y el test de mezcla es una prueba rutinaria que lamentablemente no lo hacen en los hospitales. El 2 de mayo creo que es el que hace con rutina, en forma rutinaria ya la mezcla. O sea, si alguna de estas pruebas, TP, TTP o tiempo de trombina, están prolongados, yo voy a hacer una segunda fase en la que la muestra de mi paciente, la mitad de su muestra es de mi paciente y le añado la otra mitad de plasma sano. ¿Con qué finalidad? Con adicionarle con ese plasma sano los factores de coagulación. Y vuelvo a hacer la prueba. Si me corrige lo que estaba prolongado, por ejemplo, el tiempo de protrombina estaba alargado y cuando le hice la corrección con esa plasma normal corrigió, significa que son déficit de factores. Pero si no corrige, me indica que hay un inhibidor o un anticuerpo ahí que tendré que estudiar. El siguiente paso, si corrige la mezcla por déficit factores, dosaré los factores de coagulación dependiendo de la clínica también del paciente. Y si no corrige, haré el estudio de inhibidores. Y hay una prueba que es la prueba de rectilasa que no se suele hacer con frecuencia. Esta prueba me sirve para valorar si es que mi prueba de laboratorio está interferida con la heparina. Cuando se usa la heparina no fraccionada a dosis altas, ustedes saben, la heparina va a interferir con estas pruebas. Entonces, como a veces el laboratorio no sabe si el paciente está usando o no heparina, se hace el tiempo rectilasa. Y el tiempo rectilasa no interfiere, o sea, la prueba va a salir normal porque no hay interferencia de la heparina con esta prueba, a diferencia de las otras pruebas, ¿no? Entonces, el tiempo de rectilasa en algunos centros, sobre todo en los centros de hemostasia, donde hay centros especializados, tienen que tener también esta prueba, ¿no? Que se usa veneno de serpiente. Por eso reptilasa, se utiliza, es un suministro. Y para el sistema fibrinolítico, para medir la fibrinolisis, tenemos los productos de degradación de fibrina. Acá tenemos el dímero D, que también ya es una prueba rutinaria, ¿no? Nos ayuda más que todo para ver si toda la cascada de la coagulación está hiperactiva, en el caso del CID, por ejemplo, pero me va a ayudar también la trombosis. Lo vamos a ver esta prueba más definida en la trombosis. Hago el estudio de fibrinógeno, que también es parte del perfil de coagulación, para ver si está disminuido. Me indica principalmente que esté o está, que no se produce, en el caso del trastorno hepático, o se está consumiendo más, en el caso del CID, por ejemplo, ¿no? Entonces valoraré el fibrinógeno en relación a las otras pruebas de laboratorio. Y la lisis de globulina, que es una prueba muy sencilla, pero que lamentablemente también se está dejando de lado porque son pruebas manuales. Es el gran problema ahora el gran problema de la automatización. Un momentito, por favor. Sami, dime. Pero ¿a qué hora se va? Ya, sí, no hay problema. Ya. Entonces, lamentablemente, las pruebas de
que son manuales, ya los tecnólogos no quieren hacerlo. Entonces, porque ahora todo está automatizado, ustedes se van al laboratorio y van a ver que el tubo entra de frente a la máquina, ya ni siquiera separan la muestra, porque los hemogramas, todo, y ahora entra solo el tubo primario y salen los resultados. Entonces, hay pruebas que son manuales de todas maneras y que lamentablemente se han dejado de hacer porque los tecnólogos ya no quieren hacer esas pruebas o no tienen tiempo, ¿no? Entonces perdemos pruebas que son vitales y que creo que hace como 30 años se hacían y que ya no se hacen, ¿no? Y que nos ayudan mucho al diagnóstico, porque son pruebas sencillas y de bajo costo. Entonces, acá les dejo ya, este es un algoritmo para que me ayude a definir estos algoritmos para, en relación a ver si el trastorno de la coagulación, vamos a ver si son cuando tengamos congénitas y cuando son adquiridas, en base al TTP y el TP, qué pruebas, o sea, hacia dónde me dirige el diagnóstico en forma muy rápida. Este es si yo tengo un niño o una niña que vienen con sangrado y tengo el TP y el TTP. Entonces, en primer lugar, si el tiempo parcial de tromboplastina, o sea, acá ven el PTT es normal y el tiempo de protrombina es anormal, es decir, alargado, ya hemos dicho, tiempo de protrombina es la vía extrínseca. Entonces, cuando yo si estoy sospechando en un paciente, son niños, entonces trastorno congénito, ¿qué tengo que hacer? El dosaje del factor 7, que ese es el principal factor que me va a prolongar este tipo. Estoy hablando de hereditarias. Segundo ejemplo, si tengo el tiempo de protrombina normal, pero el tiempo parcial de tromboplastina, o sea, el PTTA alargado o anormal, me voy hacia la flecha de la derecha, desorden de la vía intrínseca. Y me pregunto, ¿el paciente está sangrando? Sí, con sangrado. Si mi paciente no tiene antecedente hereditario, o sea, porque hay algunos que de repente ya tiene su hermano hemofílico A, ya sé que es el factor 8, pero si no, dosaré factor 8, factor 9 y factor 11. Son los tres que me pueden causar ese problema. Y si no sangra el paciente, pero tiene ese PTTA prolongado, dosaje de factor 12 y los de contacto, que ya les dije que no hay en el Perú, precalicreína y los HMWK, que son los quininógenos de alto peso molecular. Son los dos primeros factores que se van a activar y de ahí activan al factor 12. Recordar que el factor 12, y esa es pregunta de examen de residentado médico, es el único factor de la coagulación que disminuido, en lugar de causar sangrado, causa trombosis. Y por eso cuando hay trombosis en un paciente, yo tengo que dosar su factor 12. Vámonos al lado izquierdo. Ven, el paciente sangra, todas sus plaquetas normales, su retracción normal, pero tiene, y su perfil de coagulación normal. Entonces puede ser factor 13, deficiencia de factor 13. Es decir, es el estabilizante de la fibrina, hace que la fibrina sea más fuerte. Y entonces su fibrina es muy suave y por eso le causa sangrado. Hago una prueba que es el test de solubilidad de la urea porque en el país no hay dosaje de factor 13. Si hubiera, hay que dosar. Y abajo tenemos las dos vías alteradas, el tiempo parcial de tromboplastina y el tiempo de protrombina, es decir, la vía común. Y en la vía común tenemos ya varios factores, puede ser el factor 10, el factor 5, la protrombina o todo lo que es el sistema fibrinolítico. Entonces acá me va a ayudar a hacer adicional el tiempo de trombina. Si el tiempo de trombina está normal, dejo de lado todo el sistema fibrinolítico, o sea, el fibrinógeno va a estar normal y me abocaré de repente es factor 10 o factor 5. También hay déficit hereditario, nosotros tenemos, si ustedes saben, bueno, el 2 de mayo es Centro de Referencia de Hemofilia, tenemos muchos hemofílicos, pero también tenemos deficientes de 10, deficientes de 7, de deficiencia fibrinógeno también,
que ya son de causas hereditarias, tenemos varios pacientes que también hay que, por eso, siempre considerar. Y sí tenemos, este es el mismo algoritmo, pero para pacientes adquiridos, que son lo más común, lo más frecuente que vemos en nuestros hospitales. Entonces vamos a averiguar, me voy a basar en el PTT y el tiempo de protrombina. Entonces, en primer lugar, si el tiempo parcial de tromboplastina, es decir, el PTT, está anormal o alargado, y el tiempo de protrombina normal, es la vía intrínseca. Pero estoy en pacientes que son adquiridos. Me voy. ¿Por qué la vía intrínseca está alterada? Digo, acá yo tendría que hacer el test de mezcla, porque en estos casos pueda que esté alargado porque hay una interferencia por la heparina, sobre todo en el tratamiento, generalmente es la heparina no fraccionada, que ya casi no lo usamos, porque ya estamos con las de bajo peso molecular, pero el cardiovascular, por ejemplo, usa mucho heparina, la no fraccionada, entonces a grandes dosis puede causar problema en la vía intrínseca. Entonces, podríamos considerar esto. O los inhibidores tipo lupus. Estoy hablando del anticoagulante lúpico, que tengo que hacer el estudio. O si tengo para inhibidores de factor 8, puede ser un hemofílico que no responde al tratamiento y ya hizo sus anticuerpos o sus inhibidores contra el factor, ahí tendré que hacer otros estudios. O puedo hablar de la hemofilia adquirida. Hay que considerar, no es tan rara como se piensa. Podemos encontrar pacientes que nunca han tenido antecedentes de la hemofilia, pero este es adquirido, que tendremos que valorar por qué razón. Hoy abajo, el TTP anormal, pero el tiempo de protrombina alargado, ya esto es más común, desórdenes de la vía extrínseca, tenemos la enfermedad hepática, que es la más común que hemos dicho, y el uso de cumarínicos, la warfarina. Entonces, recuerden bien, la warfarina, su efecto es pues prolongar el tiempo de protrombina, y acá sacamos el índice, el INR para la anticoagulación. Entonces, si hay sobredosis, a veces puede causar sangrados. Y los desórdenes de la vía común, aquí las dos vías están prolongadas. Dijimos que hay que importante el tiempo de trombina y fibrinógeno. Estas dos vías, si están normales, puede ser una enfermedad hepática todavía sostenido, que no me cause mayor problema. El déficit de vitamina K, o sea, pacientes puede ser la misma pacientes con warfarina, que están bloqueando la vitamina K, estamos hablando del uso cumarínicos, o pacientes, por ejemplo, niños que los bebitos a veces en las provincias no reciben la ampollita de vitamina K, entonces pueden sangrar, ¿no? Entonces hay que estar pendientes. Y si es anormal, estas dos vías, ya el compromiso es mayor. Aquí ya la hemostasia está totalmente alterada. ¿Y qué patologías? Enfermedad hepática pero severa, donde ya hay cirrosis con trastorno con sangrados, ya porque el paciente, ya el hígado está totalmente dañado. Heparina a grandes dosis y la coagulación transcurral diseminada. O sea, cuando todo el perfil está totalmente alterado, bueno, quito heparina porque es bien raro tenerlo en sobredosis, entonces me quedaría, o es una enfermedad hepática severa, ya en fases terminales, diríamos, ya hay más del 50% del daño en el tejido hepático, o es una coagulación transvascular diseminada. Entonces aquí haré el dímero D. El dímero D es un producto de degradación de la fibrina, entonces en la enfermedad hepática no se va a producir fibrina, el fibrinógeno no se está produciendo, entonces el dímero D no va a producirse. Y en cambio en el CID hay una gran cantidad de dímero D, ¿no? Entonces me va a ayudar a definir si estoy frente a un CID ya que se esté estableciendo, y tendré que después ya valorar los tratamientos que voy a tener. Entonces, así me ayudan las pruebas de laboratorio, para que, por supuesto, que la clínica es fundamental, porque si ustedes no van a evaluar al paciente, no van a hacer una buena historia clínica, entonces todo esto es en vano, porque esto es un complemento de lo que ustedes clínicamente, o sea, nosotros, como viendo la historia clínica,
vamos a definir qué alteración de la hemostasia hay y en base a eso ver las pruebas de laboratorio, primero las de screening y luego seguiremos con las siguientes pruebas ya de diagnóstico, ¿no? Y esto a veces hay que hacerlo rápido porque el paciente a veces llega sangrando en una emergencia y yo no puedo esperar al día siguiente, de repente mi paciente se muere sangrando. Entonces, estas pruebas tienen que ser rutinarias, estas pruebas deben estar en la emergencia las 24 horas del día para nosotros definir qué tratamiento vamos a instalar en nuestro paciente. Bueno, hasta ahí tenemos la primera parte. Si hay alguna pregunta, me la van diciendo mientras yo cargo lo de la siguiente ponencia. ¿Alguna pregunta? No, doctora. Nos vamos ahora con la de... ¿Me avisan si está ya, ¿están viendo? Sí, doctora. La PPT dice interpretación de las pruebas de hemostasia. Ah, no. Tengo que dejar de compartir la otra, ¿no? Pruebas de diagnóstico de... ¿Están viendo la de trombosis? Sí, doctora. Pruebas para el diagnóstico de trombosis, ¿sí? Sí, doctora. Ya. Entonces nos vamos a la siguiente fase, al siguiente, el primero era en relación a sangrados, ahora hablamos sobre trombosis. Entonces, ¿qué es la trombosis? Es una obstrucción local del flujo de sangre en algún vaso sanguíneo. Y aquí vamos a ver, puede ser arterial o puede ser venosa. Y que por tanto, cuando hay una obstrucción va a provocar que la zona del vaso que va a estar obstruido, no se irriguen las células y por tanto causar isquemia, ¿no? Entonces, si la isquemia se prolonga, se va a producir una lesión celular irreversible, que es la necrosis, y puede afectar a cualquier órgano, ¿no? Y se producen los infartos. Entonces, la trombosis ya el estado, ya al contrario, la formación de un trombo que vamos a definir por qué se va a producir esto. Para esto tenemos que recordar que la trombosis también puede ser congénita, hablamos de las trombofilias, o adquiridas. Entonces, recordemos la trombosis, también hay que recordar si la trombosis es venosa o si es arterial. Hay una diferencia y eso es fundamental para el tratamiento. El trombo arterial es formado principalmente por plaquetas. Por tanto, cuando hay una trombosis arterial que va a llevar a isquemia, la trombosis arterial, el gran problema, si afecta un vaso grande y sobre todo en zona periférica puede causar necrosis distal, por ejemplo, necrosis de los dedos, de las manos o de los pies y destruir y gangrenar esa zona. La trombosis arterial principalmente es por activación de las plaquetas. Por eso, cuando tengo una trombosis arterial, tengo que usar antiagregantes plaquetarios. En cambio, cuando el trombo es venoso, es la hiperactividad del sistema de la coagulación, o sea, la formación de la fibrina. Por tanto, cuando hablo de trombosis venosa, vamos a anticoagular al paciente. Eso lo vamos a hablar. Creo que tengo una ponencia una mañana, no sé, vamos a hablar sobre anticoagulación. Ahí vamos a determinar este concepto, ¿no? Entonces, que es un concepto sencillo, pero ustedes van a ver que muchos de nuestros colegas especialistas no lo saben. Entonces, no a todos voy a anticoagular. Voy a anticoagular preferentemente al que yo sospecho que podría ser una trombosis venosa, ¿no? Y lo segundo, que el trombo venoso no hace pues isquemia.
Va a haber obstrucción, sí, del vaso, pero no como el trombo arterial. El trombo arterial sí es una emergencia, diríamos, porque rápidamente puede causar isquemia periférica y destrucción de la zona, ¿no? El trombo venoso no causa esto, ¿no? Lo segundo es este trombo. ¿A qué edad se presenta? Ustedes van a ver en la clínica que generalmente se presenta más en los adultos o en los ancianos, pero me va a llamar la atención si tengo, por ejemplo, un paciente, un joven de 15 años, y justo presenté hace poco unas ponencias en donde puse 3 casos, por ejemplo, un joven de 15 años sin antecedente de nada, nació de parto normal, vida normal, todo, y un día se pone a jugar fútbol y lo golpean, sufre un pelotazo, supongamos, en la zona, en la región gemelar de la pierna izquierda. Bueno, el chico, claro, se va a su casa, reposa por el dolor, y al día siguiente hay un edema, y con dolor intenso en esa zona y un edema de todo el miembro inferior. Entonces lo llevan a la emergencia y bueno, ya nosotros como ya vemos tantos pacientes, ya un ecodoppler y hay un trombo venoso en la región poplita. ¿No? Entonces llama la atención que un chico de 15 años haga trombosis. Entonces ahí, si la trombosis es en forma temprana, en los primeros años de vida o incluso en la adolescencia o en el adulto joven, tengo que sospechar en trastorno congénito, que son las famosas trombofilias. Entonces, en las trombofilias, o sea, vamos a ver que puede ser deficiencia de antitrombina 3, deficiencia de proteína C y S, que son relativamente, diríamos, las más frecuentes, desde el grupo 1, o puede haber resistencia a la proteína C activada, que es el famoso factor 5 de Leiden, que es una mutación del factor 5, o mutaciones de la protrombina o del fibrinógeno o niveles elevados de factores 8, 9 u 11. Entonces, aquí, por ejemplo, tendré que tener estas pruebas y lamentablemente en estos hospitales, no, por ejemplo, el 2 de mayo, salvo los dosajes de factor, el resto no tenemos. Y fundamental, entonces, si me viene ese joven que les he dado el ejemplo, tengo que dosar primero antitrombina 3, proteína C y S. Son las 3 más comunes. Y ahí, si con esto no me sale alguna de esas pruebas normales, ya entraré a las siguientes pruebas. ¿No? Entonces, pero aquí es porque es causa congénita, porque se ha presentado la trombosis de forma muy temprana de la vida, ¿no? Entonces, hay que pensar siempre en los desórdenes de tipo hereditarios. En cambio, los adquiridos son los más comunes, pero yo tendré que dilucidar. Este trombo es adquirido, es por problema plaquetario, o sea que hay una hiperactividad de las plaquetas y se forma el trombo plaquetario. Entonces, tenemos ejemplos. Y me voy acá a la diabetes mellitus. Y basado en esto, en la diabetes, ustedes saben que es desde época tempranamente hacen la microangiopatía diabética, que es la causal del pie diabético, y ya saben todo ese problema que ocasiona la diabetes. Y se ha determinado que aquí es por el inicio es una hiperactividad plaquetaria, incluso se ha visto que el factor von Willebrand está bien elevado. Por eso es que se recomienda usar antiagregantes plaquetarios en el diabético para tratar de evitar el problema. Vamos a ver en las dislipidemias, y esos son ya problemas, por ejemplo, acá no son hematológicos. Vamos a recibir al paciente cuando haga la trombosis, pero sí los colegas pueden, los especialistas revisando la bibliografía pueden determinar, no, el diabético voy a usar antiagregantes etapa tempranas porque sé que hay una hiperactividad plaquetaria. Pero los anteriores, los primeros, sí son problemas hematológicos. El síndrome antifosfolipídico tiene muchos factores condicionantes de trombosis y uno de ellos es la hiperactividad plaquetaria. La trombocitopenia por heparina, y esto se ve en heparina no fraccionada o en la enoxaparina,
Al tercer, quinto día tengo que hacer el recuento de plaquetas, porque si hay trombocitopenia, tengo que retirar la enoxaparina, porque porque hay una hiperagregación, ese es un efecto inmunológico y se va a ver en algunos pacientes, no en todos, y hay una hiperagregación de las plaquetas y pues si no le quito la heparina y le continúo dando, voy a causar trombosis en el paciente, ¿no? Los trastornos mielodisplásicos, en algunos puede darse esta hiperactividad plaquetaria, ¿no? Entonces hay que estar al tanto del problema de plaquetario. El segundo causal de trombosis, que es lo más frecuente, son los desórdenes adquiridos de la coagulación y fibrinolisis. Y a veces en estos pacientes hay muchos factores condicionantes de la trombosis. Por eso es que cuando hablemos de anticoagulación vamos a hablar de los factores de riesgo. O sea, y eso es algo rutinario. Ustedes cuando entren ya a la práctica, ya al internado, van a ver que reciben un paciente y ustedes tienen que hacer, nosotros acá tenemos ya una ficha y hacemos un checklist para buscar factores de riesgo de trombosis. Y si el paciente tiene riesgo de trombosis, voy a usar anticoagulantes en forma profiláctica, porque si no lo uso, el paciente puede hacer trombosis. Ahora hablamos mucho de la profilaxis. Pero para eso yo tengo que saber, pues, qué patologías me pueden dar trombosis. Las neoplasias, en primer lugar, definitivamente, sobre todo los adenocarcinomas, pueden llevar a trombosis. La gestación, hay un estado de hipercoagulabilidad, en la gestante se sube todos los factores de coagulación, el fibrinógeno, aparte el útero crece y comprime el sistema vascular venoso de miembros inferiores y enlentece la sangre y vamos a ver, ese enlentecimiento puede causar trombosis. Entonces, en la gestante hay que estar muy atentos en que puede haber la trombosis en algunas pacientes durante la gestación, sobre todo al tercer trimestre, o pues posterior, o sea, en el puerperio. El uso de anticonceptivos orales, y aquí es importante, y aquí no se hace en el país, cuando una mujer va a usar anticonceptivos orales, tiene que primero hacerse todo el estudio para screening de que no tenga un trastorno hereditario, por ejemplo, la deficiencia de antitrombina 3, de proteína C o S, que generalmente no dan síntomas, no dan clínica hasta que hay un factor predisponente, alguno que como un gatillo, y el gatillo es el anticonceptivo oral, y eso se vio en los años 70, 60, 70 con la liberalidad sexual que hubo en Estados Unidos, donde a las jóvenes en Estados Unidos, a las jóvenes desde los 12 o 13 años le están dando anticonceptivos orales, lamentablemente. Entonces, en los años, en el 60, 70, se comenzó, incluso se describe, revisen las bibliografías de los New England, los Lancet de esos años, se describía jóvenes que llegaban a la emergencia con embolia pulmonar o con trombosis venosa en miembros inferiores y con el antecedente del anticonceptivo oral. Entonces, ¿qué pasaba? Se comienzan a hacerse los estudios y eran deficientes de algunos de estos factores hereditarios, antitrombina 3 o proteína C o S, y que el anticonceptivo era el que o sea, estaba estable, pero el anticonceptivo le ocasiona el problema. O la misma, deficientes congénitos y hacen la gestación, y como la gestación es estado hipercoagulable, suma un factor más de riesgo y hace trombosis. Entonces hay que tener mucho cuidado en las mujeres que van a usar anticonceptivos en hacer siempre por lo menos incluso un historial. Como son hereditarios, si en algún miembro de la familia hay estos procesos de trombosis, etcétera, y estar pendientes de que de repente si es que hacen estas mujeres trombosis, buscar estas patologías hereditarias. El síndrome nefrótico también, ¿por qué se produce trombosis? Porque ustedes saben, la pérdida de proteínas en la orina no es selectiva y elimina gran cantidad de antitrombina 3. Y la antitrombina 3 es una proteína, ya hemos visto, natural, que protege contra la trombosis. Entonces, al disminuir, va a ocasionar trombosis. Trombosis inducida por warfarina, y acá también este es importantísimo,
tener en consideración que cuando yo uso warfarina, la warfarina va a bloquear los factores dependientes de vitamina K, que son el 2, 7, 9, 10, y la proteína C y S, que son anticoagulantes naturales, son protectores de la trombosis. Entonces, cuando doy warfarina en dosis muy altas, y ese es nuestros colegas de medicina interna, comenzaban a darle, no, hay que anticoagularle rápidamente, entonces le daban 3 tabletas de warfarina y luego bajaban a 2 y después a 1. No se debe hacer eso. Se debe empezar mejor con la dosis mínima, le doy media tableta, y luego, si no, el INR no está en el rango de anticoagulación, paso a 1 tableta y así voy regulándolo. ¿Por qué no usar dosis altas? Porque rápidamente voy a bajar los factores que bloquea la warfarina. ¿Y cuáles son los factores que se pierden, bajan más rápidamente? La proteína C y la proteína S. Y esas dos que son protectores contra la trombosis, al bajar rápidamente, hay esa trombosis de rebote con la warfarina. Felizmente que los colegas de medicina interna han entendido, y bueno, ahora lo mandan a nosotros, pues nosotros manejamos más la anticoagulación con la warfarina, y han visto, tienen su tarjeta y todo bien controlado el paciente. Disminución de la actividad fibrinolítica, claro, porque si el sistema fibrinolítico está alterado, disminuido y todo, la fibrina va a durar más, entonces va a condicionar trombosis, ¿no? Entonces, voy a buscar los factores de riesgo. Hay unos desórdenes que son propiamente del endotelio, donde hay un compromiso propio del endotelio. Ustedes saben que el endotelio es el factor protector, entonces al destruirse, o va a sangrado, o se activa toda la cascada de la trombosis. La homocistinuria, que puede ser congénita o adquirida, el éstasis venoso, que hemos estado hablando de, por ejemplo, en las gestantes, o es un factor de riesgo también, por ejemplo, y lo vamos a ver en la anticoagulación, por eso en el paciente que se opera, pasado 48 horas, si está en reposo absoluto, pasado 48 horas, comienza a incrementarse el riesgo de trombosis. Entonces, por eso es que cuando tenemos pacientes, y eso ya los cirujanos saben, cirugías, por ejemplo, una apendicectomía, al día siguiente están levantando al paciente, ¿no? Lo ideal es ya que se levante lo antes posible, porque mientras más tiempo permanece en cama, el riesgo de trombosarse se va a incrementar. Pacientes que lamentablemente no pueden levantarse, en el caso, por ejemplo, de que ha hecho pues una cuadriparesia, en el caso de pacientes neurológicos, o pacientes que, por ejemplo, fractura de cadera, que tiene que estar un mes en reposo absoluto después de la cirugía, etcétera, tienen riesgo. Por tanto, voy a anticoagular a esos pacientes, ¿no? Entonces, yo busco factores de riesgo. El cuadro de hiperviscosidad, por ejemplo, estamos hablando de las poliglobulias. Entonces, en el caso de, por ejemplo, los que viven en la altura, habría que evaluar estos pacientes el riesgo de trombosis. Púrpura trombocitopénica trombótica y arteritis, etcétera, que son ya menos frecuentes de presentarse, ¿no? Pero que hay que estar pendiente. Entonces, el papel del laboratorio. ¿Qué pacientes voy a estudiar? Pacientes con historia de tromboembolismo, o sea, que tienen tromboembolismo en sus familiares directos, y ya que si estos fueran portadores deberían someterse a profilaxis tromboembólica en situaciones de riesgo. Ya les dije, y eso nosotros valoramos el factor de riesgo. Si ya tiene familia con antecedente de tromboembolia, entonces hay que estudiarlos para poder definir qué causa. ¿Cuándo? ¿Cuándo voy a estudiar a ese paciente? Después de 6 meses el episodio agudo de trombosis, y al menos 2 semanas después de suspender el tratamiento anticoagulante, porque al momento agudo, si por ejemplo la gestante hace trombosis, yo no quiero estudiar la proteína C, S, antitromina 3 o el factor de von Willebrand, todo va a estar alterado por el mismo embarazo y por la misma trombosis. En la trombosis se va a activar toda la caja de la coagulación. Entonces no voy a poder aclarar así en forma muy estricta
qué tipo de proteína está ocasionando el problema, ¿no? Entonces voy a tener que esperar, o trato el cuadro de trombosis, porque eso para evitar las complicaciones, y voy a esperar después a aclarar el diagnóstico de mi paciente. Si es que estoy pensando más que todo en congénitos, porque a veces las adquiridas, las pruebas de laboratorio van a ser muchas, ¿no? Hay muchos trastornos. Entonces, ¿qué pruebas de laboratorio voy a pedir ya para screening, diríamos, la trombosis? Un hemograma completo con frotis y reticulocitos, la bioquímica sérica, o sea, buscando las patologías causales, función renal, hepática, el LDH, orina y sedimentos, el tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina activado, el tiempo de trombina, el final, estas son todas pruebas de screening, pruebas rutinarias, y de ahí poco a poco voy a irme hacia la complejidad. Entonces, el tiempo de trombina me va a medir todo lo que son trastornos de la fibrina y el fibrinógeno. El tiempo de protrombina me va a medir si hay valores bajos para la proteína C y S. El tiempo parcial de tromboplastina activado. Si está prolongada, esta prueba es una de las pruebas que más se prolonga en estos últimos años, porque estamos identificando más el anticoagulante lúpico para ver los síndromes antifosfolipídicos, que son los, en forma adquirida, son los que con más frecuencia condicionan trombosis, ¿no? O sea, puede haber un SAF asociado al lupus, entonces hay el riesgo de que ese lupus haga trombosis es mayor que aquel que no tenga síndrome antifosfolipídico, por ejemplo, que hemos visto en la hospitalización una paciente que ha hecho múltiples trombos, ¿no? Y es un SAF, ¿se acuerdan? Una señora que también estamos sospechando de síndrome antifosfolipídico, ha hecho tromboembolia pulmonar, ha hecho trombosis venosa, entonces hay que buscar síndrome antifosfolipídico, ¿no? Porque el síndrome antifosfolipídico es un factor muy importante para condicionar trombosis, ¿no? Y tendremos que tratar ese paciente, ¿no? Entonces, ¿qué pruebas de laboratorio se va a pedir? Para determinar el estado hipercoagulable, y hablábamos un poco del dímero D. Entonces, el dímero D es un marcador de hipercoagulabilidad. Es muy sensible, pero poco específico. O sea, el dímero D, si está elevado, me va a decir, puede haber este estado hipercoagulable, ¿no? Pero esto va con la clínica de mi paciente. Puedo tener una persona sana y el dímero D ser positivo, ¿no? Ahora ya el dímero D incluso se cuantifica, pero esto me está indicando, el dímero D es un producto de degradación, significa que toda la coagulación está activada. Entonces siempre, de todas maneras, hay que tener consideración si el dímero D me sale positivo, ¿no? Entonces, porque es un indicador de hipercoagulabilidad. El resultado, ¿y para qué me sirve el dímero D? El dímero D me sirve realmente cuando es negativo. O sea, si es negativo el dímero D en pacientes que yo estoy sospechando de una trombosis, me aleja el diagnóstico. Por ejemplo, me llega un paciente en la madrugada en la emergencia, es un paciente de 70 años con un distrés respiratorio. Entonces ya llega y le toman placa y le dicen, o es una neumonía o es una tromboembolia pulmonar. Y está sin fiebre. Ustedes saben que los ancianitos ya no hacen fiebre los problemas, por ejemplo, una neumonía aguda, una neumopatía aguda, puede haber paciente anciano y que no tenga fiebre. Entonces, yo digo, o es uno u otro, porque la placa radiográfica puede ser muy parecida. Le hago el dímero D. Si el dímero D sale negativo, descarto la trombosis. Y si me sale positiva, yo digo sí. Puede ser, haré después estudios más complementarios para ver dónde se encuentra el trombo, etcétera, pero digo sí, esto puede ser una trombosis, hay que anticoagular. Y otro concepto, si el paciente viene con, yo sospecho de trombosis, a veces dicen, no, ¿será o no será? Mejor mañana lo anticoagulo, de repente mañana se muere. Entonces yo digo, prefiero pecar de exceso que de defecto. Si yo sospecho de un paciente con trombosis, lo anticoagulo.
Y si las pruebas de laboratorio después que al día siguiente o a los 10 días hago yo las pruebas, sale negativo, quito la anticoagulación simplemente. Pero no puedo yo dejar de anticoagular si es un paciente y llegó a hacer una trombosis, no lo anticoagulé y de repente era una trombosis de miembro inferior y al día siguiente me hace una embolia pulmonar, porque no lo anticoagulé. Entonces, el dímero D me ayuda, pero cuando el resultado es negativo, para descartarme que ese episodio que yo estoy viendo no es trombosis. ¿Ya? Pero hay que considerar aquí la consideración de la anticoagulación. Y, segundo lugar, vamos a ver las pruebas específicas, o sea, una vez hecho el diagnóstico, ya hizo una trombosis, estoy tratándolo ya, porque hay que darle la anticoagulación, que eso lo vamos a ver en otra de las clases, cómo vamos a anticoagular al paciente. Entonces, tengo que buscar por qué el estado de hipercoagulabilidad, por qué ese paciente hizo trombosis. Entonces, eso me ayuda a determinar si, si hay a veces la trombosis es la punta del iceberg, igual que diríamos la anemia, ¿no? Es la punta del iceberg, son, diríamos, síndromes, pero que si yo lo jalo, voy haciendo las pruebas, voy a llegar a determinar la causa. De repente hace trombosis y durante la investigación encuentro una neoplasia, ¿no? O hace trombosis y no se daban cuenta y es un síndrome antifosfolipídico. Entonces, me ayuda a determinar el siguiente paso, la causa, ¿no? Pero en la trombosis yo también tendré, estas son las pruebas preliminares, también más asociado, primero, si la causa es congénita, probable, yo haré el estudio antitromina 3, la proteína C, la proteína S y la resistencia a la proteína C activada, que es el factor 5 de Leiden, ¿no? Entonces, esas son las primeras, las pruebas más importantes para causa congénita. Y posteriormente podría ser la mutación de este gen de la protrombina, que es un poco más alejado. Y en cuadros adquiridos, vamos a ver el anticoagulante lúpico y todo el síndrome antifosfolipídico. Acá tenemos la anticardiolipina, el sistema fibrinolítico también, vemos todo el sistema del plasminógeno, la plasmina, y la homocisteína, si la trombosis es arterial, cuál es porque casi todos estos hacen más trombosis venosa. La única que va a hacer trombosis arterial es la homocisteína. Entonces, si tengo un paciente joven y hace trombosis arterial, homocisteína, la homocisteinuria que le llaman, que puede ser incluso congénita, tendría que hacer la prueba, ¿no? Entonces, lamentablemente muchas de estas pruebas no las hacemos en hospitales rutinarios y tenemos que mandar lamentablemente a los laboratorios privados y los costos son altos. Un estudio, estos de acá, por lo menos me saldrá más de 2.000 soles, ¿no? Entonces, a veces nos quedamos con la pregunta, sobre todo si son jóvenes, de qué es lo que condicionó la trombosis, porque a veces no pueden los pacientes pagar los exámenes, ¿no? Entonces, de repente, con el transcurso de los años se va aclarando, pero ese paciente ya recibe su anticoagulación. O sea, si es congénito, va a tener que recibir de por vida. Y si es adquirido, va a depender si es una trombosis venosa en miembro inferior o embolia, mínimo 6 meses de anticoagulación. Si no tiene causa, no he determinado la causa, en 6 meses le retiro, pero si tiene causa que va a conllevar trombosis, va a continuar la anticoagulación, ¿no? Entonces, acá lo más importante es tratar de llegar a la causa de la trombosis y si no, voy a tener que continuar el tratamiento. Eso es fundamental, porque si no mi paciente va a, lamentablemente, a volver a hacer la trombosis, ¿no? Bueno, esto ya creo que ya lo dejo, porque este es ya para el factor 5. Ya esto es un poquito más complicado y las pruebas, bueno, esto ya lo queda nada más hasta ahí. Bien, hasta acá entonces, chicos, llegamos a concluir. Espero que de repente vamos a complementar un poco más en la parte de trombosis cuando hablemos de lo que es anticoagulación, factores de riesgo y todo eso. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta y todo, nos estamos ya viendo mañana con los grupos de